Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y el día de hoy quiero agradecerte por la oportunidad que te has dado de estar aquí. Y también quiero presentarte a mi invitado del día de hoy, que vamos a tener un temazo súper especial de administración y finanzas. Bueno, estudió contador público en el TEC de Monterrey, tiene una maestría en administración de negocios en la Universidad de Wisconsin. Además, tiene otra maestría en negocios internacionales y también un doctorado en Administración y Finanzas en el TEC de Monterrey y la Universidad de Wisconsin. Durante 30 años ha sido titular de materias de finanzas, corporativo, fusiones, adquisición y finanzas internacionales en el EGADE Business School. Tiene también experiencia en consultoría y educación ejecutiva en las áreas de empresas familiares, gobierno corporativo y finanzas corporativas. También se especializa en la elaboración del protocolo familiar y el diseño de integración de consejos de administración. Asimismo, ha evaluado más de 100 business plans para diferentes propósitos y aparte también es consejero independiente en consejos de administración de grupos industriales, minoristas y empresas de servicios, y también participa en 14 consejos de administración y bueno, muchas otras cosas más. Así es que el día de hoy, con mucho gusto, quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Serrano Salazar. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cindy. Encantado de estar aquí. Gracias por haberse dado la oportunidad de estar aquí para compartir con nosotros hoy en este día y con todas las personas que nos estén viendo, que esperamos que todo esto que vamos a platicar te sirva para tu crecimiento personal y espiritual. Así es que me gustaría primero, si nos pudiera platicar un poquito como que ¿por qué decidió especializarse en finanzas y en consultoría? Bueno, fue un proceso evolutivo en mi vida. En un principio yo no tenía planeado estudiar eso. Yo pensaba primeramente estudiar algo de agronomía porque me encantaba el rancho. Íbamos mucho al rancho de mis padres. Ahí pasé incontables horas y me gustaba muchísimo todo lo relacionado al rancho, principalmente los caballos. Así es que yo quería estudiar agronomía. Luego me di cuenta que no tenía que estudiar agrónomo para disfrutar del rancho. Okay. Y me di cuenta que tenía yo un gusto muy especial hacia la medicina. Así es que inclusive mi preparatoria la hice de químico biólogo y pensé que iba a estudiar medicina. Pero luego en casa, en la familia, habían varios médicos y me daba cuenta del estilo de vida ajetreado que llevaban. Y yo creo que me hubiera gustado tener una charla y nunca la propicié, nunca la busqué con ellos para que me dieran el lado bueno y muy positivo de la medicina y no nada más que yo me centrara en que hay que levantarse a las 4 de la mañana o a las 2 de la mañana porque hay una emergencia, que no puedes ir al rancho porque tienes a alguien internado y ese tipo de cosas. Así es que a final de cuentas decidí no estudiar medicina y entonces el verano antes de estudiar mi carrera dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo ni idea qué hacer. Y platiqué con varias personas, particularmente quienes más influyeron fueron uno de mis hermanos y uno de mis tíos, de los más cercanos a mí, hermanos de mi mamá, para que yo estudiara finanzas. Me explicaron qué hacían las finanzas, qué era lo interesante. Me pareció que era algo que yo podía hacer, pero yo quería estudiar en el TEC y en ese tiempo las finanzas solamente estaban en Chihuahua. Y yo a Chihuahua dije, ay, no voy a Chihuahua.
yo quiero ir a Monterrey, y yo soy de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, así es que dije que puedo estudiar similar en Monterrey, pues contador público, y ya me explicó mi tío algunas semejanzas en algunas materias a las finanzas. Dije, me dice, estudia eso y luego estudias una maestría en finanzas, así es que por eso decidí ir a la contabilidad, y es algo que a final de cuentas me ha servido muchísimo. No practico en sí la contabilidad, pero me sirve mucho en mi tarea de financiero y de consejero. No, yo quería estudiar mi maestría en Estados Unidos, no tenía yo el dinero, ni el idioma tampoco, así es que era un poco de algo de un reto inalcanzable, pero pues me enteré que el TEC en ese tiempo estaba becando para estudiar maestría, porque pues el TEC en ese tiempo, te estoy hablando de principios, mediados de los 80s, no es cierto, en esos tiempos terminaba la prepa, te estoy hablando de principios de los 90s, Okay. estaba pasando procesos de certificación internacional y necesitaba maestros con maestría y con doctorado, y el TEC tenía programas muy atractivos de becas, y a mí me dieron una beca para irme al extranjero, pero no sabía inglés, lo leía con mucha Otro reto. dificultad, otro reto. Así es que el TEC me ayudó con una parte, mis papás con otra parte, para ir a estudiar un programa intensivo de 6 semanas en inglés a Wisconsin. Y yo creo que le caí muy bien a la coordinadora del programa, quien era muy amiga del director de la maestría, y le platiqué de mis planes, me consiguió una cita con él, fui a hablar con él. Te estoy hablando de junio, y el límite para entregar papelería para estudiar la maestría era enero. Finales de enero, principios de febrero, estaba yo 5 meses, 6 meses Claro. desfasado, porque ya estoy hablando de julio, a finales del programa. Y yo digo, bueno, ni tengo los papeles, ni tengo el idioma, ¿cómo le voy a hacer? Y para mi grandísima sorpresa, me aceptan al programa de maestría. Yo en ese momento no me daba cuenta del mal nivel de inglés que tenía. Y recuerdo vívidamente ir a un supermercado, agarrar el teléfono, llamarle a un alto directivo del TEC para confirmarle que me habían aceptado. Nunca se me ocurrió estudiar en Wisconsin una maestría. Yo tenía, la verdad es que otras universidades en mente, pero fue allí donde se abrieron todas las puertas de la manera más inesperada posible. Y le llamé a mi profesor directivo y me confirmó la beca, todo pagado. Le hablé en ese instante a mis papás, y yo todavía no terminaba de digerir cómo había sido todo tan fácil y tan rápido. Y un año después supe por qué todas las puertas se habían abierto, sin tener la papelería, sin tener los tiempos, sin tener el idioma. Yo tenía buenas calificaciones, así es que creía que por mi gran desempeño académico me habían aceptado. Un año después me di cuenta que la verdad es que Dios había dirigido todas las cosas, porque en ese tiempo yo no conocía quién era Jesús en realidad. Yo no iba a una iglesia. Había yo nacido católico como la mayor parte de la población, había sido bautizado en la iglesia católica como la mayor parte de la población, y había crecido pues con cierto contacto con la iglesia, pero nada más. Y ahí conocí a una persona de quien me hice muy amigo, y a través de quien aprendí a leer la palabra de Dios y conocer a Jesús y construir una relación con Cristo.
Y entonces, un año después de mi llegada a Estados Unidos, entendí por qué todo había sido tan fácil cuando todas las probabilidades estaban en en su contra de mí. contra. Así es que mi compromiso con el TEC era regresar y dar clases allí, porque para eso me habían pagado la Ok. maestría. Y de allí salió una segunda maestría y luego el doctorado, ¿no? Así es que eso es, en muy resumidas cuentas, el por qué estudié contabilidad y por qué luego perseguí una maestría. Mi Claro. idea era aprender inglés, estudiar una maestría y regresar a México a ganar mucho dinero. No tenía yo ninguna intención de ser maestro y de estar más de 30 años en el TEC. Claro. Nunca fue tampoco mi intención. Y así ocurrieron las cosas. Pero el camino lo fue llevando. Qué increíble historia y qué bonita, porque algo que parecía muy complicado en el inicio, como te digo, que era estudiar en el TEC, pues no fue solamente estudiar su carrera, sino realmente toda su trayectoria y todavía realmente casi trabajar toda su vida, estar toda la vida en la misma institución, creciendo junto con ellos y también creciendo de forma personal. Así es que bueno, pues al final de todo termina ahí mismo, como dice, regresa y ahora comienza a dar clases, ¿verdad? Y ahí pues realmente Legade es una escuela de negocios que influye y ha influido también en la formación de grandes líderes empresariales. ¿Usted cómo ha influido en ellos, en la formación de todos esos líderes? Uy, mira, es complicado medir eso. Efectivamente, Megade tiene muchísimos años. Gracias a Dios ha consolidado un liderazgo en América Latina permanente, consistente. Eso lo medimos a través de rankings, ¿verdad? O sea, tienes que descansar en fuentes externas que publican estos Claro. a veces odiosos rankings, ¿verdad? Pero bueno, ahí están y la gente los toma en cuenta para decidir a dónde estudiar. Y sí, la EGADE ha tenido a grandes empresarios hoy en día que han forjado las empresas más relevantes de México, algunas de ellas. ¿Cómo he influido yo? Mira, es difícil que yo te lo diga, es una respuesta que más bien te la pueden dar mis exalumnos. En la EGADE pues damos típicamente el MBA, es el programa más fuerte, es la bandera de cualquier escuela de negocios de posgrado, el MBA, pero también tenemos maestrías de especialización como la de finanzas, por mucho tiempo la de mercadotecnia y el doctorado, ¿verdad? Eh, Hace como 10 años el TEC hizo una encuesta a exalumnos, estamos hablando de miles de exalumnos en la historia del TEC, que mencionaran qué profesores de pregrado y de posgrado habían tenido el mayor impacto en sus vidas. Okay. Eso se hizo hace 10 años, cuando el TEC cumplió su 70 aniversario, y en ese tiempo, al final del día, se seleccionaron al 1% de maestros de toda la historia del TEC que fueron más mencionados. Maestros vivos, en activo, retirados y ya fallecidos. Todo tipo, nadie fue dejado fuera. Y yo tuve la bendición de estar dentro de ese 1%. Entonces, aparentemente la influencia ha sido positiva. Recientemente, en ocasión del aniversario 80 del TEC, se volvió a hacer esa encuesta, un poco más abierta, porque ahora fue el 14% de los maestros más mencionados en la historia.
El anterior había sido el 1%, ¿verdad? Ahora fue el 14%. Afortunadamente volvimos a estar allí. Entonces, esas digamos que son la evidencia dura de la que te puedo decir. Claro. La otra evidencia es cuando me encuentro exalumnos y la manera como te saludan, cómo te platican, cómo te hablan, cómo te presentan con sus acompañantes, te das cuenta que de algo ha sido útil en sus vidas. Claro, y eso es lo importante y para lo que estamos aquí es para compartir, para marcar con algún comentario, con algún gesto, con algo la vida de alguien para que se nos recuerde de forma positiva. Eso es muy importante. Y bueno, ahí pues ha formado, como usted dijo, se han formado muchísimos líderes y empresarios. Y yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle. ¿Cree usted que un líder nace ya con todas las habilidades como que siendo líder o se hace, se forma? En su experiencia. Yo creo que son las dos cosas. Hay líderes que nacen, desde que son chiquitos ves que controlan a todos los otros niños, les dicen qué hacer, pero en un segundo, en una fiesta, en una reunión, en la iglesia, tienes a un niño que tiene a todo mundo controlado, te das cuenta que tiene habilidades naturales de líder, y hay veces que hay quien tiene las habilidades para hacerlo y por diferentes razones no ha alcanzado su potencial. Okay. Y puedes ayudarlos a alcanzar eso. Hay todo un tema dentro de las organizaciones que es el desarrollo organizacional y tiene que ver con el desarrollo de las habilidades de las personas, precisamente. Todo el proceso administrativo y las cosas más relevantes que hacemos en la administración fueron primero mencionadas y publicadas en la Biblia. El proceso administrativo que es tan relevante y donde han emanado las diferentes maneras de gestionar a las empresas, la planeación, la organización, el liderazgo y el control, cada una de esas cosas están contenidas en los evangelios. Así es que la Biblia es una fuente de sabiduría infinita y quien crea que eso era útil para hace 2000 años o que eso es útil pero para ciertas esferas de tu vida, la verdad es que cuando creemos esas cosas es porque no hemos leído sistemáticamente la palabra de Dios, no la hemos hecho parte de nuestras vidas y no hemos visto sus beneficios. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta que su aplicación es permanente y de una manera contundente en cada una de nuestras vidas. Y ahí podemos ver ahí grandes ejemplos de líderes, como Moisés, por ejemplo. Pocos líderes han existido como Moisés y él no estaba ni en la posición ni en la disposición de ejercer ningún tipo de liderazgo. Tuvo que ser empujado, tuvo que ser motivado, tuvo que ser facultado. Él más bien ponía excusas para no ser el gran líder que fue. Y así ocurre con nosotros también. Así es que hay quienes tienen ese liderazgo que les brota y desde muy jóvenes manifiestan eso. Y hay quienes necesitan un poco de ayuda. Pero básicamente se hacen y nacen. Ok, perfecto. Y ahorita que dice lo que se puede encontrar en la Biblia, ¿usted cree o ha visto en su experiencia que los grandes líderes empresariales se enfocan o toman parte importante a la Biblia? Esa es una buena pregunta y yo no tengo esa experiencia. No te puedo decir. He leído biografías y he visto documentales de grandes líderes empresariales que tienen una inteligencia fuera de lo normal,
pero no he encontrado, la verdad que no he encontrado testimonio de parte de ellos que manifiesten una relación muy cercana a Dios o una avidez por la lectura de la Biblia. No dudo que los haya, pero de aquellos que son más visibles, de empresas que todo el mundo conozca al día de hoy, no. Sé, por ejemplo, en Monterrey la población es religiosa. Es más religiosa que en Chiapas en términos generales, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo el mundo empresarial. En Monterrey son mucho más de ir a su iglesia y de observar respeto hacia las tradiciones de su iglesia. Lo veo eso de una manera más fuerte aquí que en el sur, por ejemplo, ¿verdad? Y he platicado con algunos clientes al respecto y sí me topo con curiosidad, me topo con preguntas, pero tanto como decir que de repente la tienen y yo no me he dado cuenta, pero no te puedo dar ese testimonio de que sí, ¿verdad? Ok, está bien. Y dentro de las personas a las que usted ha mentoreado o que ha apoyado en su crecimiento, ¿hay alguna experiencia, no sé, de alguna persona que nos pueda compartir, de alguna de las personas que haya mentoreado en todo este tiempo? ¿Alguna experiencia de De algún líder empresarial sí, que usted haya ayudado y que haya crecido, o sea, que haya comenzado con usted, que recuerde? Mira, yo le ayudo a familias empresarias a transformar a sus empresas y a transformarse como familias. En un principio, cuando una persona inicia una empresa, es difícil distinguir dónde termina la persona y dónde empieza la empresa. Son una misma cosa. Inclusive el bolsillo. El bolsillo de la empresa y de la persona son uno mismo. Y por un periodo de tiempo está bien y es normal. Pero cuando las necesidades de la empresa empiezan a crecer, cuando sus objetivos empiezan a ser más aspiracionales, cuando empiezan a contratar personas, entonces se ve la necesidad de separar las personas, ¿verdad? Y tener a tu empresa como una personalidad diferente y tener al dueño de la empresa como otra personalidad distinta, porque son diferentes y buscan cosas diferentes. Y cuando eso no lo entienden, las empresas familiares tienden a desaparecer. Simplemente te comento una estadística que ha sido descubierta y confirmada en diferentes países, en diferentes partes. Cuando las empresas familiares pasan de el fundador de la primera generación a sus hijos, que es la segunda, desaparecen 70% de las empresas. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a distinguir la diferencia entre la familia y la empresa. Y haciendo investigación al respecto, me doy cuenta, y luego quiebra otro grandísimo porcentaje cuando pasa de los hijos a los nietos. Entonces, haciendo investigación, me ayuda a tener siempre esa parte de mi corazoncito académico, ¿verdad? No nada más de consultor. Haciendo investigación me doy cuenta que es por falta de una presencia de un sistema de gobierno en la empresa y en la familia. Llega un momento en que es hiper necesario tener
un órgano que gobierne el rumbo de tu empresa y también que tengas un mecanismo para gobernar los intereses de tu familia. Mientras tú seas el único no pasa nada, pero cuando tienes hijos y cuando estos crecen y tu interés es heredar tu empresa a tus hijos, y tus hijos, algunos manifiestan interés en trabajar en la empresa, otros no manifiestan interés. Hay veces que nadie manifiesta interés en la empresa y luego los hijos empiezan a casarse. Claro. Entonces las cosas empiezan a complicarse exponencialmente, mucho más rápido de lo que anticipas. Y la empresa también. Cada vez hay mayor competencia. No necesitan, hoy día ni siquiera necesitan venir físicamente a quitarte tu mercado. Te lo pueden quitar por medio de las plataformas digitales, de las redes, de lo que quieras, ¿verdad? Los clientes, con este mar de información que hay, los clientes hoy más que nunca saben más de todo. Con frecuencia, si alguien va a comprar una computadora, no es raro que quien la va a comprar sepa más que el que se la está vendiendo. Entonces son clientes increíblemente informados que pueden comprar la computadora de cualquier tienda física o de muchísimas tiendas en línea. Y tienen una gran capacidad de comparar. Entonces cada vez saben más, cada vez quieren más y cada vez quieren pagar menos. Y tienes a mucha más competencia que antes. A mí me dicen clientes, Carlos, yo puse mi empresa hace 70 años, yo ya es líder en México. Hoy en día yo no podría poner la empresa. ¿Por qué? Porque muchas empresas que hoy conocemos nacieron en un sistema muy paternalista de nuestro país, donde casi no se permitían importaciones, donde no se permitían que viniera competencia extranjera, donde todo estaba muy controlado y lo único que necesitabas era trabajar como loquito. Tú pon el esfuerzo y los resultados se iban a dar con el paso del tiempo, sí o sí. Lo único que necesitabas era no tenerle miedo al trabajo. Hoy en día eso con mucho no es suficiente, con mucho no. Entonces, hoy en día yo tengo un amigo que es consultor de SAT, vive aquí, no en Monterrey, en otro estado, y sus clientes son de Europa, todos sus clientes son de Europa. Y tengo una empresa, otro cliente, que su call center está en la India. Entonces, ¿quieres competir? ¿Contra quién quieres competir? ¿Dónde está tu competencia? Eso sin tomar en cuenta la inteligencia artificial. Y hoy debes tú de estar preguntándote si estás adquiriendo habilidades que no están siendo sustituidas o que no van a ser sustituidas en el muy corto plazo. ¿Qué tipo de habilidades estás tú adquiriendo y desarrollando que te van a permitir continuar vigente todavía? Son grandes temas. Entonces, para mí lo que me apasiona es ayudarle a los empresarios a transformar su empresa, a profesionalizarla, a que tenga un rumbo estratégico, a que tenga un mecanismo de gobierno, que es un consejo de administración, que le ayude a fijar ese rumbo, que le ayude, si hay familiares en la empresa, ¿quién le va a exigir cuentas al papá? ¿Quién le va a exigir cuentas al hijo? ¿Quién le va a exigir cuentas al hermano? Claro. Pues los consejeros independientes. Las personas que ni trabajan en la empresa, ni son parte de la familia, ni dependen económicamente de la empresa. Esa gente que tiene habilidades especiales y que está en una condición donde puede aportar de una manera objetiva, sin temor a lastimar una relación emocional,
ni a perder tu trabajo. Pues yo no trabajo para ti, ¿verdad? Me contrataste para que te dé mi punto de vista y aquí está mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, ayudarlos a dar ese salto hacia la gobernanza en la empresa, por un lado, a contratar gente profesional y a pagarles sueldos competitivos. A veces algunos clientes se me infartan cuando escuchan lo que debe de ganar una persona para que pueda hacer el trabajo mejor que tú. Como empresario tienes que tener la humildad y la sabiduría para entender que tu empresa, para que pase al siguiente nivel, para que no sea parte de una estadística de desaparecidas, sino para que esté fuerte y cada vez con una mayor evolución hacia el éxito permanente, tienes que traer a gente de un nivel superior al tuyo. Nadie va a querer a la empresa como el fundador, eso está muy claro. Nadie la va a conocer como el fundador, eso está clarísimo. Pero no me digas que en el mercado laboral, donde hay miles de personas, no puedo encontrar una persona más inteligente que tú. Claro. Una persona con mayor capacidad. Por supuesto que sí. Y lo mejor del caso es que si no me funciona, la puedo remover, la puedo cambiar. ¿Cómo le digo a papá que ya no funciona? ¿Cómo le digo a mi hijo que yo tenía todas mis esperanzas cifradas en él, que lo quería traer a la empresa y resultó que parece un chivo en cristalería? ¿Cómo le quito el trabajo sin generar una crisis emocional en la casa, en la familia? Ese es uno de los grandes desafíos de la empresa familiar. No confundir propiedad con competencia profesional. Una cosa es que tú heredes las acciones de la empresa, que tú heredes tu empresa como un patrimonio a tus hijos, y otra que tus hijos tengan la capacidad y la competencia profesional y emocional para poder dirigir la empresa. Son cosas muy diferentes. Y es algo que podemos ver claramente en los deportes. Rara vez, por no decir nunca, un gran atleta muy exitoso tiene a un hijo que le siga los pasos. En el atletismo, en el tenis, en el fútbol, en el básquetbol, en el fútbol americano, en el béisbol. Piensa en el automovilismo, piensa en el deporte que gustes. Un multicampeón difícilmente tiene un hijo que le pueda seguir los pasos. Y sin embargo, en la empresa continuamente cometemos ese error. Lo veo que en la vida, al menos, ¿por qué menciono los deportes? Pues porque es algo muy visible, que todo el mundo conocemos. Entonces, veo que no sucede en los deportes. ¿De dónde se me ocurre que aquí en la empresa sí va a suceder siempre que se me ocurra? Claro, y al contrario, es todavía más complicado y me gusta lo que comenta porque hace tiempo tuvimos un video que tuvo ahí mucha polémica y creo que tiene relación porque hablaba de, bueno, de los niños que tienen calificaciones perfectas y la psicóloga decía que los niños no eran felices porque estaban viviendo para complacer las cosas que querían los papás, pero eso se repite, lo hemos tocado no en un episodio, sino en varios episodios, de que yo como fundador de una empresa, pues yo la fundé y como usted dijo, nadie la va a querer, ni nadie la va a conocer, ni nadie va a hacer todo como yo. Pero también hay un tema ahí medio complicado porque si a mi hijo no le gusta eso, pues no necesariamente lo tengo que forzar a que él siga en la administración o como parte de la empresa, sino puede quizá aportar o hacer algo, pero no darle una responsabilidad donde no va a hacer algo que a él le guste. No sé si usted lo ha visto en la experiencia. Por eso yo creo, en mi punto de vista, que también como que pues todo truena porque al hijo no le interesaba. Pero si, como usted dice, si crea un gobierno, que ahí tengo otra duda, si al gobierno le llama como que el consejo, ¿verdad? El gobierno corporativo es, digamos que el área
Es un conjunto de procesos, estructuras e instituciones que dirigen y controlan una organización. Okay. El principal mecanismo interno de gobierno corporativo es el Consejo de Administración. Ok. Perfecto. Y entonces ahí, bueno, volviendo un poquito a lo que le comentaba en la experiencia que usted ha tenido, que muchos de los hijos me imagino que pues si ya no quieren seguir, pues la empresa también. Sí. Entonces, ¿en qué momento es como que el momento indicado? No sé si se refiere ya cuando es, sabemos que hay micro, pequeñas y medianas empresas, como cuál es el momento que usted diría, bueno, es el momento indicado para que ya comience a institucionalizarse la empresa familiar. A través de un consejo, por Pues sí, ejemplo. o en qué momento ya puede irse preparando, porque todo lo que usted ha comentado es muy interesante porque al menos en Monterrey, y me imagino que también en todo México y en el mundo, pues la mayoría de las empresas o los emprendimientos, pues uno comienza solito haciendo todo. Y pues al primero que invitan, no me van a dejar mentir, pues es de que, oye, a mi hermano, ayúdame, oye, a mi mamá, oye, a mi esposo, a mis hijos. Entonces, pues como que vamos haciendo por eso, la mayoría de las empresas, me imagino que pues por eso son familiares, que Claro, es el sí, principal apoyo que tenemos. sin duda. Vayamos aclarando lo que yo pienso que es institucionalización. Okay. Eh, y lo voy a hacer con un ejemplo. En una ocasión, platicando con un cliente, me dijo que no quería que sus hijos pasaran por lo que él había pasado. Dice, cuando mis hijos estaban pequeños y nos íbamos de vacaciones, yo aunque me metiera a la alberca, no me podía separar de esto, y me mostraba su celular, el cual metía en esas bolsas de plástico que sellas. Dice, yo lo tenía que traer colgado del cuello. ¿Por qué? Porque la empresa no podía vivir sin él. Porque no tenía procesos y porque no tenía talento humano. Entonces, para cualquier cosa tenían que consultar con él, y él dice, esa vida yo no la quiero para mis hijos. Y hoy en día los hijos tampoco quieren esa vida para ellos, y eso es un choque generacional también. ¿Cómo arreglamos eso? La institucionalización es cuando emancipas a una empresa y la empresa tiene la capacidad de vivir por sí misma sin necesidad del dueño. El dueño se puede ir 30 días de vacaciones y ni quien lo extraña en la empresa. Eso significa que está institucionalizada. ¿A través de qué? Tiene procesos. Tiene procesos documentados que son seguidos y ejecutados al pie de la letra. Tiene estructuras organizacionales adecuadas, niveles y puestos claramente definidos. Cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe a quién le responde y tiene talento. E idealmente tiene la plataforma tecnológica necesaria. Entonces, cuando tú tienes todas estas cosas, tu empresa cobra vida propia. Y tú te puedes retirar y la empresa no se da cuenta que te retiraste. Si no haces eso, se muere el fundador y se muere la empresa junto con el fundador. ¿Verdad? Porque sus vidas están unidas, la una con la otra. Entonces, el consejo de administración es una parte neural para que se logre todo eso, porque típicamente el empresario no sabe cómo hacerlo. El empresario tiene el genio para crear de la nada un negocio y para mantenerlo vivo y para crecerlo, pero para administrar la empresa hay veces que no solamente no sabe, ni siquiera le gusta, no tiene el tiempo, ¿verdad? Entonces tienes un consejo en donde hay, los dueños están en ese consejo y también hay consejeros independientes. Tiene que verlo porque es que la gente experta que a lo mejor no conoce tu industria tan bien como la conoces tú, a tu empresa, pero conocen cosas que tú no sabes y te van a traer otras experiencias y te van a traer
otras formas de hacer las cosas, muchas ideas que a ti no se te ocurren. La Biblia dice que hay sabiduría en la multitud de consejos. Eso a mí me es muy iluminador, porque eso implica que es mucho mejor que 5, 7 o 9 personas estén pensando cómo mejorar las cosas a que uno solo lo esté haciendo y esté enredado con sus propios pensamientos, ¿verdad? Entonces, la empresa necesita ayuda y necesita un mentor desde que nace, pero el dueño no tiene tiempo para el mentor. Tiene que vender y tiene que asegurarse que no se queda sin dinero. Entonces, ¿cuándo una empresa debe empezar a pensar en institucionalizarse y tener un consejo? Es una empresa que ya tiene una estructura gerencial. Si tú me dices que hay un capitán y hay 20 marineros, no funciona, no funciona. Tienes 3, 4 gerentes, ya tienes una estructura gerencial en quien descansar una gran parte del trabajo, puedes empezar a pensar en poner un consejo. Un consejo típicamente cuesta dinero, los consejeros independientes cobran dinero, entonces la empresa pues debe de tener los medios para pagarle a los consejeros. Entonces, claro que los consejeros de empresas que cotizan en bolsa te cobran cierta cantidad y hay consejeros muy importantes, pero que están comprometidos a ayudar a empresas más pequeñas, te van a cobrar menos. Ese mismo consejero, y conozco algunos, están en consejos de empresas que cotizan en bolsa, que cobran cierto honorario y están atendiendo a empresas que son una fracción de las otras, hacen el mismo trabajo pero cobran mucho menos. Claro. Normalmente el consejero independiente está apasionado con la transformación de las empresas familiares también y muy dispuesto a ayudar. Entonces, si tu empresa ya está vendiendo más de 100 millones de pesos al año y ya tiene algunos gerentes, puedes empezar a pensar en un consejo. Tal vez un poco más de venta. Oye, y si todavía no llego, bueno, nada te impide conseguir a gente que inclusive pueda ayudarte pro bono. No es lo ideal, pero en un principio eso es mejor que nada. Claro. ¿Verdad? Algún amigo, algún conocido con quien puedas tú compartir, que te pueda servir de sounding board, se dice, ¿verdad? De eco de tus pensamientos y que pueda regresarte comentarios, ¿verdad? Eso es muy útil. Hay organizaciones como Enlace Más o Endeavor que se dedican precisamente a ofrecerles consejeros a empresas más pequeñas con ciertas características, algunas más maduras que otras, dependiendo si es Endeavor o Enlace Plus. Siempre necesitas tú de un consejo, nada más no siempre tienes el tiempo y los recursos para tenerlo, Claro. ¿verdad? Pero la clave es que tú puedas tener una empresa de suficiente tamaño, y eso implica tener por lo menos 3 gerentes. Eso significa que ya te genera tanto trabajo que necesitas más manos y más cabezas. Y en ese momento puedes empezar a pensar de una manera lo más práctica posible. Esa puede ser un síntoma de que puedes empezar a pensar en un consejo. Claro. Ok. Y bueno, pues yo creo que eso es algo muy complicado al ser empresa familiar, porque pues yo creo que, bueno, yo soy emprendedora, entonces en el emprendimiento el hecho de pasar, como se dice, de hacer todo a delegar cuesta mucho trabajo. Me imagino que es lo que usted ha visto, qué tan difícil es ir estableciendo o elaborando protocolos familiares y también
pues cómo vas integrando poco a poco esos consejos. Me imagino que es un proceso complicado. Sí, es complejo. Y ahora que mencionas el protocolo familiar, el consejo de administración te ayuda a gobernar la empresa. El Ok. protocolo familiar te ayuda a gobernar a la familia. Ok, Ok, es otra cosa totalmente totalmente diferente. distinta. Te ayuda a gestionar cómo la familia debe relacionarse con la empresa. Ok, En pocas palabras, el protocolo familiar te ayuda a hacer de tu familia una fortaleza para tu empresa. ok, En otras palabras, el protocolo familiar te ayuda para que la familia no se acabe a la empresa, que no la eche a perder. Y la familia, una vez que echa a perder a la empresa, se echa a perder a sí misma porque se pelean, porque hay claro. pleitos, ¿verdad? Eh, es normal tener puntos de vista diferentes porque somos personas individuales, somos distintos, perseguimos objetivos diferentes, aunque seamos de la misma familia, aunque nos hayan criado y educado en el mismo Claro. techo. Luego hay diferentes edades, nos casamos a diferentes tiempos, tenemos hijos de diferentes edades. Entonces, yo de repente me encuentro familias relativamente grandes de hermanos, donde los hijos del hermano mayor son casi de la edad que su hermano menor, ¿verdad? Entonces están bien traslapadas las generaciones, ¿ok? Y eso complica porque las necesidades son bien diferentes. Lo que es bien importante es que en todo momento, si tú tienes una empresa o si eres parte de una familia o vas a pensar en formar una familia, tienes que entender que el bienestar de la empresa viene primero antes que tus preferencias personales. Si no, no tengas socios. No estás preparado ni equipado para tener socios. Solamente tú puedes ser socio. La ley te exige tener a alguien más y pues típicamente consigues a una persona a la que le das no más del 1% de las acciones de la empresa, ¿verdad? Y de esa manera brincas esa tablita. Pero si tú no estás preparado a someter tus individualidades al bienestar de un grupo, no estás para una sociedad empresarial. Y lo mismo para una familia. Si tú no tienes la capacidad de poner el bienestar y los intereses de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, más importantemente de tu cónyuge, de tus hijos, si tú no estás preparado para poner su bienestar por encima del tuyo, no estás preparado para tener una familia, no debes tener una familia, Claro. porque la vas a hacer sufrir. Muy Si importante. no puedes esforzarte y sacrificarte para que ellos estén mejor, aún a expensas tuyas, entonces va a ser una vida complicada, compleja. En el protocolo familiar lo que tratamos es no de convertirnos todos iguales, sino a respetarnos y a comunicarnos bien. Si aprendemos a respetarnos y a comunicarnos bien, aunque pensemos diferente, podemos trabajar juntos, porque voy a poder reconocer cuándo tengo que ceder. Claro. Encuentro una gran fuente de sabiduría en la palabra de Dios para todas las cosas y los negocios no son una excepción. Para el tema de protocolo familiar, por ejemplo, tengo una referencia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Si una familia no es capaz de vivir en armonía y de amarse, de respetarse, yo no puedo trabajar con ellos, y así se los digo. Y mira que he encontrado a familias que se han acercado para que las ayude, pero tienen rencores entre ellos, tienen conflictos. En un par de ocasiones me han asegurado que eso lo van a dejar en el pasado y me doy cuenta que nunca lo dejan y tengo que detener el proceso con ellos, porque
sus sentimientos negativos no les permiten llegar a acuerdos. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes, dice 1 Pedro 3:8. Si yo no tengo este compromiso de cualquier familia empresaria que me busque, yo no puedo trabajar con ellos. A lo mejor uno no tiene esa actitud y todos los demás sí. Bueno, ese uno no va a formar parte del proyecto tal vez. Va a ser una parte disidente. Pero eso tiene que ser el común denominador. Tenemos que tener armonía en la familia. Y de hecho me lo dicen cuando les pregunto, ¿para qué quieren hacer un protocolo familiar? Para tener armonía en la familia, para tener las reglas del juego claras, para que nos acerque como familia. Ah, qué maravilloso. Entonces, cada familia tiene el poder de decidir si va a ser una fuente de fortaleza para la empresa o va a ser una fuente inagotable de conflictos y de aflicciones. Cada familia le toca decidir eso. Nadie les puede quitar esa discreción. Tomar esa decisión es un caso muy de cada familia. Y claro, dentro de cada familia, de cada persona. La mayoría de las familias que conozco, aunque pueden ser muy diferentes, tienen el deseo de aprender a comunicarse mejor para evitarse problemas en el futuro y si los haya, que puedan resolverlos con los menores problemas posibles. Claro, y qué interesante porque muchas veces podemos perder la familia por una empresa, que me imagino que eso tanto usted lo ha visto y debe suceder Es frecuente. Entonces, como dicen, es mejor, no me recuerdo bien, pero llegas más lejos cuando vas acompañado, que también el hecho de que, no, pues yo puedo solo, yo quiero ir solo, pues la empresa, si queremos crecer también, eso es algo muy importante, si tú quieres que crezca tu empresa o tu emprendimiento, pues tienes que delegar también, porque hay gente, yo creo que eso es algo que se repite mucho y es muy complicado el hecho de delegar, simplemente desde que tú empezaste el emprendimiento en que alguien no va a hacer las cosas como tú, pero si no, pues las grandes empresas pues no existirían, como usted lo comenta, ni la persona pudiera irse de vacaciones, que eso es algo muy importante, o sea, que la empresa pueda sobrevivir sin uno. Pero eso requiere pues muchísimo trabajo y la humildad, como usted decía, de que pues darle, que alguien le aconseje y le guíen en tomar esas decisiones. Sin duda. Entonces, bueno, pues usted también forma parte de consejos, como lo comentamos al inicio, y me gustaría si nos pudiera compartir cuáles son algunas de las situaciones más difíciles o retos a los que se ha enfrentado en algún consejo, de los que ha estado, de los que recuerdo, yo sé que han sido muchos. Se presentan retos de diferente índole. A veces los retos son de carácter personal que afloran en un consejo. A veces los retos son de carácter empresarial. Eso debiera de ser lo natural en un consejo, ¿verdad? Lo empresarial. Pero hay veces que la familia no ha creado espacios y foros donde puedan platicar y discutir ciertos temas y van a venir a florecer o a emerger en los momentos en que tengan la oportunidad de hacerlo y cuando están todos juntos en una reunión de consejo, entonces pueden hacerlo. Entonces me ha tocado un evento en donde, por ejemplo, si son 3 hermanos de un grupo y cada hermano dirige una empresa y una de esas empresas después de algún tiempo hay que cerrarla. ¿Por qué? Pues porque no da para más, porque genera más problemas que beneficios y porque vemos que el hermano además no tiene la capacidad para sacarla adelante.
y tampoco es algo a lo que se le quiera invertir para traer a alguien de fuera. Entonces hay que decirle a uno de los socios que hay que cerrar el negocio en el que además trabaja su hijo y que la intención era que ese hijo fuera el director general de ese negocio. Pues no son chocolates ni dulces los que estamos regalando, las cosas no son así. Entonces te expones a que haya un mayor problema, muy grave, pero el tema es que esos puntos los deben de tocar los consejeros independientes. Para eso están allí. Okay. No para que lo hagan los hermanos socios, porque puede haber una confrontación emocional muy dañina. Fuerte, claro. Para eso están los consejeros independientes. Puedes correr al independiente si quieres, no pasa nada. El problema es que en México somos de piel muy delgadita. No somos buenos para tomar ningún tipo de crítica, ya sea constructiva o destructiva, es irrelevante, no somos buenos. Inmediatamente tomamos a título personal alguna crítica que nos hacen. Alguna pregunta lo tomamos como un cuestionamiento que no debiera de ser. Entonces, sí me tocan consejos que son una verdadera maravilla, con empresarios con un alto grado de inteligencia emocional, pero normalmente es difícil. Entonces, para eso están los consejeros independientes, precisamente, para que puedan hacer preguntas respetuosamente. Claro. Pero tienes que decir cosas que no necesariamente van a caer bien, ¿verdad? Entonces, a veces me ha tocado que tenemos que cerrar una empresa. Me ha tocado eventos donde hay que separar a uno de los socios porque no comulga con los intereses de los demás. Y claramente tiene no solamente intereses dispares, sino contrarios a. Claro. Y conduce la separación, ¿verdad? Entonces, la mayoría de mis consejos, tengo la fortuna de que sean consejos muy propositivos, muy interesantes, con una gran necesidad de crear y de generar. Y terminamos poniéndonos de acuerdo todos, porque todos buscamos lo mejor para la empresa. La responsabilidad de un consejo es ver el bienestar de la empresa, no de sus socios, de la empresa. Pero si la empresa está bien, el socio por consecuencia va a estar bien. El problema es que a veces el socio quiere estar bien cuando todos los demás no están bien. Y eso quiere decir que el socio se enriquece a costa de los colaboradores, a costa de los proveedores, a costa de los clientes, a costa del medio ambiente. Eso no se vale. Eso no se vale. Tienes que ser profundamente respetuoso de todos los actores que hacen posible la vida y la trascendencia de tu empresa, y todos tienen que tener una mejor vida debido a tu empresa. Y tengo clientes que se toman muy a pecho esa responsabilidad y se sienten preocupados por algunas decisiones muy relevantes, por cómo le va a afectar a los miles de empleados que están en su empresa, y tienen un profundo sentimiento de responsabilidad hacia ellos. Son ocasiones muy bonitas. Claro, y lo que pasa es que es muy importante que puedan llegar a, como usted dice, a llegar a un acuerdo, pero sobre todo que podamos poner en práctica los valores, porque eso se me hace muy importante tanto en una empresa como en una sociedad. Si no tiene buenos valores, como se comenta, la persona que quiere seguir adelante a pesar de todo, pues en algún momento va a terminar mal la situación. Y bueno, pues la verdad es que hay muchísimo, es muy amplio el tema, hay muchísimas
cosas que podemos tratar, pero también me gustaría si nos pudiera compartir un poco de cuáles son algunos desafíos actuales en el mundo empresarial y algún consejo que les pudiera dar tanto a las empresas como a los emprendedores también. Aparte de lo que nos comentaba al inicio, de que la situación está complicada, pero ¿qué podemos hacer para seguir adelante a pesar de todo eso? Algunos consejos puntuales. Bueno, yo quisiera recomendarles de manera especial que siempre consideren a dos habilitadores para lograr cualquier meta que se propongan. Mientras más aspiracional la meta, mayor la relevancia de estos dos habilitadores, la gente y la tecnología. Necesitamos talento humano y necesitamos las plataformas tecnológicas que nos permitan tener los procesos, los sistemas, el sistema de administración que sea necesario para lograr nuestras metas. Sin duda alguna que tenemos que tener una aspiración como empresa. No podemos llegar a la empresa todos los días, trabajar muy fuerte y a ver hacia dónde nos lleva cada día. Necesitamos tener un norte bien claro que sea conseguible pero sumamente aspiracional, que sea la fuerza, la inercia y el DNA que mueve a toda la organización. Necesitamos elegir dónde vamos a competir. Cuando queremos ser todas las cosas para todas las personas, vamos a perder de todas con un competidor que está enfocado y que sabe lo que quiere. Lo ideal es elegir un mercado, elegir un cliente en donde podemos competir aún en este mundo de superempresas y tenemos que saber cómo ganarle a la competencia. ¿Qué le vas tú a ofrecer al cliente que lo haces mejor que los demás y que mientras le entregas un valor al cliente puedes captar valor para tu empresa? Necesitas tener eso perfectamente bien claro. Hoy en día tienes que tener un enfoque fundamental en la liquidez. El dinero es muy caro hoy día. Los préstamos están saliendo en 14, 15, 16%. Es muy caro. Entonces debes de tener un enfoque hacia el mantenimiento de tu liquidez, hacia tu generación de flujo de efectivo muy relevante. Hay temas, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto geopolítico entre Israel y Gaza, la constante amenaza de China de invadir Taiwán, que es el principal productor de chips en el mundo. Nos quejábamos de escasez de chips hace poco. Espérense a que haya un problema en Taiwán, espero que no sea así. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar los Estados Unidos, que ya tiene buques y destroyers tanto en el Golfo Pérsico como cerca de Taiwán? ¿Qué es lo que va a pasar? Todas esas cosas que están ocurriendo muy lejos de nuestras fronteras tienen un impacto muy relevante el día de hoy porque afectan nuestro abasto, porque afectan a nuestros clientes, porque afecta a nuestra competencia, la afecta para bien, la afecta para mal. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Es muy relevante porque pueden venir mayores restricciones para el comercio bilateral que tenemos con Estados Unidos. Hoy en día, México ya es el socio comercial número 2 de Estados Unidos. Siempre fue el tercero, Canadá era el segundo. Hoy en día México ya ocupa esa posición. Es increíblemente relevante la situación, la posición. Y algunas empresas dependen completamente de su abasto o de su mercado de los Estados Unidos. El tema de la ciberseguridad. No importa si tu negocio sea grande o sea pequeño, si tu negocio está conectado de alguna manera al Internet, no hay riesgo más grande
que la ciberseguridad. Claro, tienen una preferencia, estos grupos tienen una preferencia por las manufactureras, pero cualquier negocio, tiendas de departamento, bancos y los negocios más pequeños nuestros, todos están sujetos. En encuestas que se hacen a nivel mundial, han identificado los empresarios a la ciberseguridad como el riesgo más importante que todos los otros riesgos juntos. Entonces debemos de prestar muchísima atención. Que les dije hace un momento, un habilitador necesario para lograr nuestros objetivos en la tecnología, pues trae sus demonios, no viene libre de costo, ¿ok? Y uno de esos temas es la ciberseguridad. Y eso implica que necesitamos gastar dinero anualmente para tener protección, ¿verdad? Y hay diferentes layers y te pueden salir en diferentes costos, ¿verdad? Entonces, tienes que fijarte en la pandemia que acabamos de pasar, que puso de cabeza al mundo, no va a ser la última, ¿ok? No es la última vez que vamos a pasar por una pandemia y tal vez ahora no vamos a tener que esperar tanto tiempo como esperamos para que ocurriera esta. Entonces, ¿cuál es mi consejo ante este breve pero caótico panorama? Tu fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ante todas las cosas debes descansar en la confianza del poder y la misericordia infinita de un Dios que tiene todo bajo su control. A veces el mundo pareciera que va sin control, no se mueve ni la hoja de un árbol sin que la voluntad de Dios lo permita. Y dice Romanos 8:28 que todo lo que nos pasa es para bien cuando amamos a Dios. Entonces, aunque las cosas en un momento dado puedan parecer difíciles de sobrellevar, en lo emocional, en lo económico, siempre hay una bendición para nosotros, que es difícil en su momento verla, pero que si no nos separamos de Dios, sin duda la vamos a encontrar. Nuestro mayor esfuerzo, nuestra humildad, el buscar la paz con todos y el bien para todos, aunado a nuestra fe, siempre nos va a llevar por el camino correcto. Puede no ser el camino en el que tú piensas que debieras ir o en el que te gustaría ir, pero debes tener la absoluta seguridad de que es el mejor camino para ti. Siempre considera a Dios en todos tus planes. Gracias, qué bonito consejo y qué bonita y enriquecedora plática hemos tenido. Quiero agradecerle por todo lo que nos ha compartido, tanto de su experiencia personal, tanto como de su experiencia en toda su trayectoria laboral también. Quiero agradecerle y me gustaría pedirle si nos puede compartir su correo, su contacto, para cualquier duda que las personas que nos están viendo puedan tener, puedan contactarlo. Claro que sí, encantado. Les paso mi correo personal, carlos.serrano316@gmail.com. Serrano con S, carlos.serrano316@gmail.com. Perfecto, bueno, pues cualquier duda que alguno de ustedes pueda tener, puedan contactarlo. Quiero agradecerle nuevamente, doctor Carlos, por la oportunidad que se dio de estar aquí. La verdad es que es un tema muy amplio y en otro episodio podremos tocar algunas otras dudas que la gente nos pueda hacer llegar. Quiero agradecerle de nuevo y quiero agradecerles también a ustedes por la oportunidad que se dieron de estar aquí también. Y quiero despedirme compartiéndoles mi versículo favorito, que es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias por vernos. Gracias de nuevo, doctor. Encantado. Hasta luego.